Para no demorarnos, voy a pedir que suba la siguiente ponente, la señora Josefa Torres Martínez, y la va a presentar la señora María José Romero Ródenas. Por favor, si pueden subir ahora. Gracias. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Como pueden comprobar ustedes, bueno, pues ha habido un cambio en la programación. El ponente que estaba previsto, por razones de salud, no ha podido acompañarnos y bueno, pues vamos a integrar la programación con la intervención de Pepa Torres. Voy a presentarles a Pepa Torres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección y Gestión Pymes. Está vinculada profesionalmente desde hace muchísimos años a la Fundación 11, ha sido directora del área de empleo. En el año 2002 fue nombrada directora de Formación y Empleo en la Fundación 11 y presidenta de la Asociación de la Fundación y Discapacidad. En 2010 fue nombrada directora gerente de la Fundación Luis Vives. Desde el año 2012 es directora gerente de FEACEN y desde el 2018 secretaria general de FEACEN. Actualmente es secretaria en un gran número de comisiones vinculadas al movimiento asociativo de la discapacidad, y destaco comisiones de trabajo del CERMI, de CEPES, es miembro de la Red de Inclusión Social del Ministerio de Derechos Sociales, de la Comisión de Seguimiento del programa Reincorpora. En 2015 forma parte del patronato de la Fundación 11, es una persona muy activa. Su perfil jurídico bueno, pues está muy vinculado con el derecho de la discapacidad, y además yo incorporaría el conocimiento del empleo, y sobre todo creo que es la gran conocedora de los centros especiales de empleo, de su problemática, de su vinculación y de su práctica, ¿no? Además acompaña su intensa actividad en los numerosísimos cargos que he mencionado. Profesora visitante del máster en Economía Social del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia, y colabora, bueno, pues en infinidad de eventos académicos, sociales, vinculados al movimiento de la discapacidad y también vinculados al ámbito universitario. Yo, sin nada más, agradecerle su presencia aquí y darle la palabra. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos y a todas. No sé si se me consigue escuchar bien. Bueno, pues muchas gracias, que también estoy con un poquito de catarro en esta época de invierno, pues es lo más típico. Bueno, pues voy a intentar y espero conseguir abordar la ponencia que don Rafael de Lorenzo tenía prevista para esta mañana. En primer lugar, les quiero agradecer el que me hayan invitado a participar en este congreso, y espero poder transmitirles una visión general del derecho a la discapacidad en el ámbito del derecho al trabajo y de la seguridad social. Antes de abordar este tema, quería lanzar dos mensajes fundamentales. Ustedes lo conocen perfectamente, y es que la situación de acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en nuestro país pues sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Resaltar que los últimos datos que tenemos de incorporación al mercado de trabajo
tenemos una tasa de actividad 43 puntos por debajo de la población sin discapacidad. Una tasa de empleo 39 puntos por debajo de la población sin discapacidad. Y una tasa de paro que supera en 8 puntos la de la población sin discapacidad. Como ven, datos absolutamente desoladores, porque además son tasas que han ido cambiando muy poquito a poco a lo largo de estos últimos años. Es verdad que han ido creciendo, pero es verdad que el gap que hay entre la participación laboral de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad no consigue estrecharse de una manera significativa. Y además he de decir que estas tasas y estas diferencias, estas brechas que hay, ocurren absolutamente en todo el colectivo de personas con discapacidad. En algunos más intenso, pero en todos los colectivos hay un gap significativo, una brecha significativa entre las personas con y sin discapacidad. Como quería abordar la parte del derecho de la discapacidad en el derecho al trabajo, no voy a hacer una referencia a ninguna cuestión de normativa internacional, pero la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad es el gran paradigma de los derechos de las personas con discapacidad, también en el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad, recogido específicamente en su artículo 27 y de la que recientemente ha habido una observación general de cómo se ha de interpretar lo que el artículo 27 de la Convención refiere respecto al empleo de las personas con discapacidad. Como digo, sin hacer referencia al ámbito internacional, centrándonos en el derecho interno, los derechos laborales de las personas con discapacidad, como el de todos los ciudadanos de nuestro país, están recogidos como tal en nuestra Constitución, en el artículo 35.1 de la Constitución, donde se establece el deber y el derecho al trabajo de todos los españoles y a la libre elección de profesión. Con lo cual, como es de todos los españoles, de todos los ciudadanos de nuestro país, también da cobertura, por supuesto, al derecho al trabajo y el deber del trabajo de las propias personas con discapacidad. A su vez, la Constitución, en su artículo 40, establece la obligación de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo y fomentar una política que garantice la formación y la readaptación profesional. Desde luego, este artículo de nuestra Constitución es plenamente aplicable también a las personas con discapacidad. Y como último artículo de referencia, el artículo 41 establece también la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen público de seguridad social. Esto, por supuesto, también aplicable a las personas con discapacidad. Pero el gran artículo de nuestra Convención que da cobertura a todos los derechos de las personas con discapacidad es el artículo 49 de nuestra Constitución, ubicado entre los principios rectores de la política social y económica, y que establece un mandato directo dirigido a los poderes públicos para realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos. Este artículo da cobertura a toda al derecho al trabajo y a todos los derechos de las personas con discapacidad. En este momento se está planteando la revisión de este artículo 49 porque, por supuesto, tiene una terminología absolutamente nada adecuada a los tiempos que corren y a los propios derechos de las personas con discapacidad al dirigirse a nuestro colectivo como disminuidos, ¿no? Y está ahora mismo en proceso de cambio. Pues en definitiva, este artículo 49 es el precepto fundamental y el soporte en la normativa específica a favor del empleo y el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Estos mandatos constitucionales han tenido a lo largo de los años un amplio desarrollo normativo. Actualmente, y en la regulación interna, el derecho al trabajo específico de las personas con discapacidad, además de todas las referencias que hay en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa general del trabajo, se encuentra contemplado en el capítulo 6 del título primero
del Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Más recientemente, la propia Estrategia Española de Discapacidad del año 2022, prevista para ejecutarse en el año 2022 al año 2030, contempla también como uno de sus ejes estratégicos la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, incluyendo en la participación el ámbito del empleo, estableciéndose como objetivo el aumentar las tasas de actividad de las personas con discapacidad, avanzando en asegurar su derecho a un empleo digno en entornos laborables abiertos, inclusivos y accesibles, y posibilitando la promoción y el desarrollo laboral en igualdad de condiciones. Con lo cual tenemos también ya no solamente las referencias de la Ley General, sino también la propia Estrategia Española de Discapacidad contempla específicamente el ámbito del empleo y se pone unos objetivos como ejes estratégicos muy claros, como es el aumentar la tasa de actividad y la tasa de empleo. A su vez, el Real Decreto 1069 del 2021, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo para desarrollar entre los años 2021 y 2024, se reconoce que para determinados colectivos, los colectivos vulnerables, entre ellos el de las personas con discapacidad, las políticas activas de empleo contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, actuando siempre sobre las causas de la menor empleabilidad, como también en los desajustes entre la cualificación y las dificultades para adquirir experiencia profesional o habilidades para la búsqueda y el aumento de la ocupación. Con lo cual tendríamos estos tres marcos actualmente de referencia: la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Española de Discapacidad y la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, que es una estrategia general para toda la población en edad laboral y que incluye específicamente a las personas con discapacidad. Los principios básicos del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, contemplado en la Convención y contemplado también en toda nuestra normativa, serían, lógicamente, la igualdad de trato y la no discriminación en el empleo. Tenemos que decir que en nuestro país la legislación antidiscriminatoria, la verdad es que ha sufrido una evolución favorable en los últimos años y bueno, pues con la Convención fue todo el paradigma, pero se ha avanzado bastante en los últimos años. Los países anglosajones sí que tenían una legislación antidiscriminación, digamos, mucho más construida, pero en nuestro país en los últimos años se ha avanzado muchísimo. Así, el artículo 35 de la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Igualmente, el artículo 17 del propio Estatuto de los Trabajadores se refiere a la no discriminación en las relaciones laborales, lógicamente también aplicable a las personas con discapacidad. Y en último término, y también muy recientemente, la Ley 15 del 2022, del 12 de julio, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que contempla el derecho de todas las personas, entre ellas, por supuesto, las personas con discapacidad, a la igualdad de trato y a la no discriminación. Dentro del ámbito objetivo de esta ley, en el propio artículo 3, se contempla el empleo. Por cuenta ajena y por cuenta propia, y contempla la igualdad de trato en el acceso, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación para el empleo. Contempla también el acceso, la promoción, las condiciones de trabajo y la formación en el empleo público, así como el derecho a la afiliación y a la participación política, sindical y empresarial de todas las personas, ¿no? Y por último, el derecho a la igualdad de trato en la protección social, en las prestaciones y en los servicios sociales contemplados en el artículo 3J
de esta ley. Y específicamente, y recogidos en relación al empleo, también articula la Ley de Igualdad de Trato varios artículos. El artículo 9, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta ajena. El artículo 10, a la negociación colectiva. El artículo 11, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo por cuenta propia. Y el artículo 12, el derecho a la igualdad de trato, como decía, en la participación en las organizaciones políticas, sindicales y empresariales. También debemos tener en cuenta algunas consideraciones generales de esta norma que afectan a las personas con discapacidad y que tienen trascendencia en el ámbito laboral. Por ejemplo, la consideración de la enfermedad o la condición de salud como causa de discriminación, articulado en el artículo 2.1. La consideración de la denegación de los ajustes como causa de discriminación directa. Esto es un aspecto, yo creo que fundamental y trascendental si consiguiésemos que en nuestro país se regulasen de una vez por todas los ajustes razonables. Si tenemos una buena legislación antidiscriminatoria y regulamos adecuadamente y con una amplia perspectiva los ajustes razonables, probablemente la situación del acceso al empleo y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad mejorase considerablemente en los próximos años. Yo, desde luego, soy una defensora de que normativa antidiscriminatoria y regulación exhaustiva y extensiva de los ajustes razonables pueden provocar un cambio en la escasa participación de las personas con discapacidad en el trabajo. Y quería mencionar un artículo más de esta Ley de Igualdad de Trato, y es el artículo 6.3, donde se establece la discriminación múltiple e interseccional. La discriminación interseccional, que también es una cuestión fundamental para las personas con discapacidad, porque somos un colectivo muy heterogéneo, pero que también nos vemos afectados por situaciones de discriminación por otros factores sociales, además de la discapacidad, como puede ser la edad, como puede ser la falta de educación, como puede ser el vivir en determinados entornos sociales, como puede ser el ser mujer. Al final, si se van juntando factores, la situación de discriminación se multiplica y el acceso y el mantenimiento del empleo para nuestro colectivo se hace mucho más complicado. En nuestra legislación es verdad que en algún momento se han adoptado medidas específicas en caso, sobre todo de incentivos, en caso de que se produjese al mismo tiempo la condición de persona con discapacidad y mujer, o de persona con discapacidad y mayor de 45 años. Pero han sido incentivos y medidas de acción positiva muy tímidas que creemos necesarios ampliar por otros factores de interseccionalidad. Y el segundo principio que rige en el derecho al trabajo de las personas con discapacidad sería la obligación de adaptación, y esto conllevaría el derecho, el principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables. Para garantizar el principio de igualdad de trato es que es imprescindible la observancia del principio de accesibilidad y de la adopción de los ajustes razonables. El propio artículo 22.2 de la Ley General establece en el ámbito del empleo, específicamente, que las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que se establecen en el propio capítulo 5 del derecho a la vida independiente, capítulo 5 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, serán de aplicación con carácter supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral. Yo creo que es un ámbito que debemos tener en cuenta, no solo lo previsto con carácter general en la legislación laboral, sino también la aplicación supletoria de todas las condiciones básicas de accesibilidad
previstas en el capítulo 5 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. El propio artículo 23 de la Ley General abarca como condiciones básicas de accesibilidad múltiples exigencias en edificios y entornos, exigencias de accesibilidad en instrumentos, equipos, en tecnología, en bienes y productos, en apoyos complementarios, en ayudas, en adopción de normas internas de la propia empresa o de centros de trabajo que promuevan y eliminen y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables. Esto aparece todo en el artículo 23 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Las condiciones básicas que aparecen en ese artículo están siendo desarrolladas progresivamente por diferentes normativas específicas, reglamentos y documentos técnicos. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los ámbitos y productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación, condiciones básicas y no discriminación en los ámbitos de los espacios públicos urbanizados y en la edificación, la normativa técnica de edificación, las condiciones básicas de no discriminación en los medios de transporte, las condiciones básicas y no discriminación en el ámbito de las relaciones con la administración pública y también en el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Por su parte, el artículo 40 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, referido al empleo ordinario, contemplaría los ajustes razonables, la obligación de los empresarios de adoptar las medidas adecuadas para adaptar el puesto de trabajo y la accesibilidad en la empresa en función de las necesidades concretas de la persona con discapacidad para acceder al mercado de trabajo, para acceder al empleo, para desempeñar su puesto de trabajo, para progresar profesionalmente y para acceder a la formación, por una condición, salvo que esto suponga una carga excesiva para el empresario. Al final también, ¿qué significa carga excesiva para el empresario? Hay alguna referencia en la propia normativa, es decir, si se puede compensar con las ayudas no sería excesiva, e incluso en el artículo 66.2 de la Ley General, que también determina algunos criterios para determinar si un ajuste es razonable o no. En este caso, respecto al régimen de las ayudas, el Real Decreto 818/2021 de 28 de diciembre, que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, tanto en el programa de inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario como en el mercado protegido, establece una ayuda de 1.800 euros destinada precisamente a financiar medidas de accesibilidad física, sensorial, cognitiva y de comunicación adecuadas en función de las personas con discapacidad. Lo que ocurre es que, como ven, los ajustes razonables parece que están muy focalizados a medidas de accesibilidad a los medios, a las tecnologías, ¿no? Sin embargo, el concepto de ajuste debería ir más allá. Debería incluir no solo aspectos materiales o técnicos, sino también aspectos organizativos. En este sentido, ha habido varias sentencias del Tribunal Superior, del TJUE, del Tribunal Superior de la Unión Europea, y también recientemente, en marzo de 2021, uno del Tribunal Constitucional, donde van por esa línea. O sea, hay que intentar clarificar todos y regular los ajustes desde una perspectiva más amplia y que llevaría a otras condiciones mucho distintas que en nuestro país y en casi todos los países pues no se han regulado, como pueden ser novaciones de funciones, alteraciones del tiempo de trabajo, movilidad funcional, etc. Tenemos que tener una visión absolutamente amplia. Y yo incluso iría a atreverme a decir que probablemente también tendríamos que intentar regular las relaciones laborales teniendo en cuenta las condiciones
específica de las personas con discapacidad, y a lo mejor algunas de las instituciones dentro del régimen general del Estatuto de los Trabajadores y de las relaciones laborales, pues a lo mejor deberían tener alguna especificidad que no tienen actualmente en el caso de las personas con discapacidad. Porque la regulación laboral, igual que la regulación de seguridad social, igual que cualquier regulación en nuestro país, está pensado desde una perspectiva general de toda la población, y es verdad que se legisla en algunos casos o haciendo legislación específica para las personas con discapacidad, como es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, o metiendo alguna especificidad concreta, ¿no? Pero no se legisla no hay una legislación, digamos, inclusiva, no hay una legislación pensando en todos, hay una legislación pensando en la normalidad, no en todos. Sé que es muy complicado, pero probablemente deberíamos intentar avanzar en tener también una legislación inclusiva. Bueno, me dicen que me quedan 5 minutos, pues no me da tiempo a exponer casi nada de lo que tenía previsto. Les iba a contar todo el régimen general, pero tendrán ocasión de verlo a lo largo de las sesiones. Sí que quería hacer referencia en estos 5 minutos un poco a qué retos tenemos por delante, a qué tenemos que avanzar, qué tenemos que hacer para intentar mejorar esta situación que tenemos de acceso al empleo las personas con discapacidad. Como digo, hemos avanzado porque, bueno, solamente 1 de cada 4 personas que están en edad laboral trabaja. Y es verdad que las tasas han avanzado muy poco a poco en los últimos años. Pero yo quiero ser optimista, porque si mirásemos el escenario desde la LISMI hasta el día de hoy, diríamos hemos avanzado un poco. Hemos avanzado algo, pero hemos avanzado en algo importantísimo que no se ve en las estadísticas. Hemos avanzado en legislación, hemos avanzado en una normativa que aborda los derechos de las personas con discapacidad de una manera potente, y hemos avanzado en un cambio social, en una transformación social. Para mí importantísima, y probablemente es el cambio más complicado de hacer. Luego lo que tenemos que ser es ser imaginativos e innovadores para adoptar medidas de acción positiva que garanticen el derecho de las personas con discapacidad. Pero hemos avanzado en algo fundamental, y es en ese cambio social. En la LISMI, cuando se diseña la LISMI, legislación paradigmática para las personas con discapacidad, en el ámbito del empleo lo que pasaba es que nadie imaginaba que las personas con discapacidad podíamos trabajar. Simplemente no se imaginaba. El imaginario social no veía a la persona con discapacidad como una persona que pudiese trabajar. Eso hoy en día no ocurre. Y eso ha supuesto un cambio social, una transformación social. Y es que la sociedad en general, los empresarios, las propias personas con discapacidad, sus propias familias, en su imaginario imaginan a una persona con discapacidad trabajando. Y esto es un cambio fundamental, porque es un cambio social, es un cambio de transformación social. Pero bueno, nos queda mucho por avanzar. Brevemente, estamos además en un momento muy disruptivo. Cuando hablamos del empleo de las personas con discapacidad, parece que nos tenemos que fijar en los instrumentos que hay de normativa para apoyar medidas de acción positiva imprescindibles, pero no suficientes. No suficientes porque además el mercado de trabajo está cambiando mucho, pero no solo para las personas con discapacidad, está cambiando para todos. Hay un momento disruptivo en todo, en las relaciones laborales, pero también en el funcionamiento del propio mercado de trabajo. ¿Va a haber empleo para todos? ¿Qué empleo va a haber? ¿Qué condiciones va a tener? ¿Vamos a tener oportunidad de ir reciclándonos permanentemente y cambiando de competencias permanentemente para poder adaptarnos a lo que requiere el mercado de trabajo? ¿El mercado de trabajo en algún momento va a ser inclusivo?
va a pensar en sus trabajadores. Porque el mercado de trabajo no es inclusivo, ni para las personas con discapacidad, ni prácticamente para nadie. Es un mercado que excluye, es un mercado no perfecto, con lo cual tiene un componente de exclusión que cada vez es uno. Pues ahora son las personas mayores, por ejemplo. Hace unos años, desde luego, nadie imaginaba que las personas mayores saliesen por razón de su edad del mercado de trabajo. Hoy es algo absolutamente habitual. Con lo cual, como digo, primer planteamiento, el mercado de trabajo no es inclusivo. Y está cambiando permanentemente. Cambian las necesidades, cambian las competencias, cambian los puestos de trabajo, cambian los requerimientos. Y ahí tenemos que adaptarnos. Las personas con discapacidad probablemente hacen un esfuerzo superior. Bueno, pues como digo, ante estos movimientos de cambio, para las personas con discapacidad necesitamos un nuevo marco normativo. Es algo que está reclamando el sector de la discapacidad desde hace años por nuestra posición en el mercado de trabajo, pero ahora se hace mucho más imprescindible porque las propias dinámicas del mercado de trabajo están añadiendo factores de discriminación que afectan considerablemente a nuestro colectivo. El factor edad es uno de ellos. Nosotros tenemos una población en edad de trabajar muy envejecida. Tenemos un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad mayores de 45 años y mayores de 50, con lo cual, pero muy elevado. Lo que no tenemos, en porcentaje tenemos mucho menos, son personas jóvenes. Con lo cual necesitamos un nuevo marco normativo. Un nuevo marco normativo con objetivos estratégicos ambiciosos y que tengan un gran impacto social. Elevar significativamente tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo, desde luego mejorar la calidad del empleo, ir hacia el empleo digno, combatir activamente la discriminación y garantizar la activación inclusiva de las personas con discapacidad. Y para conseguir esto necesitamos que la normativa tenga cuatro enfoques fundamentales. Un enfoque holístico, sistémico y flexible, un enfoque centrado en la persona y en su ciclo vital, un enfoque orientado a resultados y a impacto y transformación social, y un enfoque dirigido a dar respuesta a los desafíos del futuro del trabajo y a garantizar para las personas con discapacidad una transición justa e inclusiva. Desde una perspectiva más disruptiva necesitamos avanzar en entornos laborales inclusivos y no discriminatorios, que ahora mismo no lo son, desarrollar los ajustes razonables, como hemos planteado, replantearse la cuota de reserva, que la tenemos a la más baja de Europa y además que afecta a unas empresas con un volumen de trabajadores para lo que es la empresa media de nuestro país muy elevado, prohibición de acceso a subvenciones a quien no cumpla las obligaciones legales, incluir de manera transversal lo que ya comentábamos antes, todo el tema de reforzar el paradigma de la interseccionalidad en todas las medidas de acción positiva. La edad, el género, las situaciones de exclusión, redefinir el empleo con apoyo como un verdadero servicio, crear servicios de apoyo y mantenimiento al empleo para el acompañamiento a las empresas, impulsar medidas que favorezcan la permanencia y el acceso al empleo de las personas con discapacidad sobrevenida, establecimiento de un ecosistema de apoyo público para fomentar el apoyo y el emprendimiento de las personas con discapacidad y fomentar, esto como algunas ideas, las iniciativas sociales y el emprendimiento colectivo para fomentar la creación desde las propias personas con discapacidad y desde las organizaciones que las representan, la creación directa de puestos de trabajo ante un mercado de trabajo que cada vez es más escaso en dotar oportunidades de empleo. Creemos que con estas medidas y con estos enfoques solucionaríamos a medio o largo plazo esta situación tan desalentadora que tenemos de la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por ceñiros al tiempo. Ahora, si os parece, vamos a establecer un pequeño turno de preguntas, no muy extenso, de hecho va a ser breve. Se van a admitir si hay 2 preguntas en sala y también hay algunas preguntas por el canal virtual, ¿vale?, que una compañera del instituto nos formulará. Si os parece, damos paso primero a las 2 en sala. No sé si alguien tiene una pregunta o Elisa os pasará el micro. Aquí, Elisa, hay una pregunta en segunda fila. Mire, yo vengo de la Asociación Manos Solidarias. Estoy renovando la Junta y necesito una persona que coja el cargo de tesorera para que sea la Junta paritaria y esté formada en los proyectos y temarios que piden algunas ayudas sociales. Le pagaría los viajes de transporte de ida y vuelta con una tarjeta de metro, de autobús, y la condición que me ponen en Torrellosana es que se haga socia. Pero bueno, la cuota se la pagaría yo, de mi bolsillo, porque en estos momentos no sé si tenemos 80 o 90 euros guardaditos, porque nos cogió la pandemia desde el 20 hasta ahora y no hemos podido hacer nada. Si alguna persona está dispuesta y le gusta el mundo de lo asociativo, pues a la salida en el Pica Pica, pues que pregunten por Joaquín Esteban. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, no sé si hay alguna pregunta para la ponente Josefa Torres Martínez. Buenos días, gracias Pepa por la ponencia. Yo quería que nos hicieras una explicación quizás un poquito más extensa cuando has hablado de la necesidad de regular las relaciones laborales de forma más específica para las personas con discapacidad. Ahora mismo quizás lo único que se me ocurre que pueda ser específico a las personas con discapacidad es esa relación laboral de carácter especial que contempla el Estatuto de los Trabajadores y que realmente quizás habría que reformularla, ¿no? Entonces, bueno, que nos dieras una pequeña ampliación de a qué te referías concretamente. Sí, efectivamente, Hola. Sí, perdón. Actualmente, efectivamente, la referencia que hay en el Estatuto de los Trabajadores es la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, que yo también coincido contigo que habría que revisarla. Desde luego, incluso plantearse su continuidad. Me refería a otra serie de cuestiones. A nosotros se nos están planteando, no he pensado mucho, pero se nos están planteando cuestiones, por ejemplo, problemáticas con personas con problemas de salud mental. Por ejemplo, que tienen crisis o pueden tener alguna situación de crisis y no piden la baja, por ejemplo, pero no aparecen a trabajar. A lo mejor algunas instituciones concretas como el despido o la situación de movilidad funcional o la situación de movilidad geográfica deberían contemplar situaciones concretas o posibilidad de contemplar situaciones concretas de determinadas problemáticas específicas de las personas con discapacidad. Yo digo, si tengo una persona que tiene una crisis y no se da de baja y no me llama y no viene a trabajar, ¿qué hago? ¿La despido? Sí, ¿no? Pero claro,
cuando es una razón motivada por una discapacidad, no debería poder contemplarse esa situación. A eso me estaba refiriendo, a que a veces, ya sé que es muy complicado, porque no puedes regular todas las situaciones, pero a veces deberíamos tener en cuenta o pensar que determinadas cuestiones de las relaciones laborales deberían poder ajustarse, por eso os decía lo de los ajustes con esa visión mucho más amplia a situaciones que se pueden producir en unos colectivos concretos, como en este caso el de las personas con discapacidad, ¿no? Eso es muy complicado, pero deberíamos tener una visión más abierta, ¿no? de lo que es la parte de ajustes y ver si hay algunas situaciones dentro del ámbito de las relaciones laborales donde también se podrían ajustar. En las relaciones laborales o en la negociación colectiva, es verdad que se podría avanzar también vía negociación colectiva en determinadas cuestiones. Desgraciadamente tampoco se ha avanzado mucho en la problemática de la discapacidad en la negociación colectiva y sin embargo a lo mejor sí podría ser un ámbito donde se planteasen determinadas cuestiones concretas, específicas, viendo la realidad de esa empresa o de ese sector de actividad. A eso me refería. No sé si he conseguido... Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta virtual. Aquí hay otra... Vale, vamos a dejar hacer aquella y hacemos la pregunta virtual. Un segundo que le traen el micro. Buenos días. Mi pregunta es una pregunta con cierta segunda pregunta. El concepto de discapacidad que estamos hablando en oferta de trabajo, yo creo que el problema de la discapacidad física encontraremos soluciones que podrán favorecer el trabajo de las personas y en cambio la discapacidad mental, es decir, una persona físicamente con problemas es más fácil colocar que una persona no problemas físicos pero mentalmente alterado. Es decir, yo no sé si aquí también está este tema, el tema de la discapacidad, no solamente la física sino la mental, porque en estos momentos, sobre todo en la gente joven, es mucho mayor el crecimiento de problemas mentales que no por problemas físicos, el poder tener un trabajo, el poder solucionar problemas. Yo no sé si esto lo ven. Gracias. Desde luego, nosotros cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de todas las personas con discapacidad. Es verdad que la problemática es distinta, dependiendo de muchos factores, de la tipología de discapacidad, del grado de discapacidad, de las condiciones que tenga la persona. Desde luego hablamos en nombre de todas las personas con discapacidad, por supuesto incluido las personas que tienen problemas de salud mental. Es más, con el tema de la salud mental, que es un verdadero problema de nuestro país y de otros países occidentales, que se ha visto acrecentado o al menos es más visible desde la pandemia, hay que hacer un esfuerzo actualmente con los propios trabajadores y trabajadoras que teóricamente no tienen ninguna discapacidad, porque el tema de la salud mental en el trabajo es un aspecto fundamental que hay que abordar, se tenga o no el certificado de discapacidad, se tenga o no reconocido la discapacidad, e incluso, ya te digo, para los propios trabajadores y trabajadoras que actualmente están trabajando. Es un problema importante y que hay que tratarlo de manera específica. Y si desde luego hablamos de todos, las personas con discapacidad. Muy bien, gracias. Vamos a proceder a realizar la última pregunta. En este momento creo que solo hay una en formato virtual. Gracias. Es la pregunta que hace Rebeca Martínez. Desde mi puesto de trabajo en un centro de inserción laboral, una realidad que nos encontramos es que cuando consiguen un puesto de empleo y ese acceso al mercado laboral, se encuentran con ofertas de jornadas parciales. Por ende, cubren de manera parcial su necesidad económica, aunque favorezcan otras áreas vitales y de integración. No es posible
o así nos indican, que trabajen a 2 centros de empleo protegido o con contratos con discapacidad para así tener un aumento de los ingresos y cubrir sus necesidades económicas. La pregunta es, ¿cómo se podría regular o se podría cambiar esta situación, ya que al final ese contexto de precariedad laboral también les afecta? Gracias. Sí, gracias. No sé si la he entendido muy bien. Me estaba preguntando situaciones de jornada parcial en un centro que no puede trabajar de jornada parcial en otro centro especial de empleo. Esto viene motivado por el tema de las ayudas. Si no estás desempleado, no puedes. Pues sí, efectivamente, eso sería un cambio que hay que intentar solucionar en la propia legislación, ¿no? Y que habría que modificarlo. En cualquier caso, en algunas ocasiones las jornadas parciales de las personas con discapacidad, tanto en la parte de empleo protegido como en empleo ordinario, y digo que en algún caso, no en todos, la jornada parcial obedece en muchos casos también a condición de discapacidad, con lo cual en esas situaciones, cuando obedece a condición de discapacidad, debería dejarse claro que se puede compatibilizar los ingresos del trabajo con otro tipo de prestaciones sociales e incluso articular alguna prestación social específica para cubrir esas situaciones. Ahora, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital se está intentando, se ha ampliado para que pueda haber más cobertura de trabajo-prestación. Bueno, pues en el caso de personas con discapacidad, cuando la contratación parcial obedece a causa de discapacidad, deberíamos avanzar en una ayuda específica de cobertura de rentas. Y el otro, lo que hay que hacer es modificar, porque esto obedece a una problemática de los requisitos para el tema de las ayudas y subvenciones en el empleo protegido. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecer a la señora Josefa Torres y a la señora María José Romero haber participado en esta mesa. Ahora vamos a dar paso a la pausa café, que seguro que también es enriquecedora y podemos continuar realizándoles preguntas. Y nos vemos de vuelta a las 12. Si podemos estar un poquito antes mejor, pero por favor a las 12 puntuales aquí. Muchas gracias. Hasta ahora.